Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en su segmento Refrigerio para el Alma. Así que, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos y agradecida inmensamente con Dios y con este espacio para regalarles un poquito un refrigerio para el alma. Y el tema de hoy es sirviendo con amor. Y de verdad que servir con amor, pues esa es la enseñanza que Dios nos ha dejado como desde el principio. Voy a empezar así como diciendo en Lucas 22, 27 y no les voy a leer todo porque pues es una historia donde ellos se sientan pues a cenar y todo, pero entonces dice una partecita, dice, Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y de verdad que Dios vino para servir, o sea, en este momento cuando estaban allí, decía que siempre iba a servir pues como a los demás. Entonces él siempre prestar como ese servicio a quienes lo necesitan, ayudar al prójimo, ayudar al que digamos a la necesidad que tenga la otra persona. Y durante la vida de Jesús que estuvo aquí en la tierra sirvió a pobres, enseñó el evangelio, alimentó a multitudes de personas hambrientas, lavó los pies de sus discípulos, sanó enfermedades e incluso levantó a muertos. Entonces, qué rico. Yo sé que no vamos a levantar muertos de pronto, pero vea, si nosotros entendemos lo que Dios puso en cada uno de nosotros para que todos nosotros entendamos a lo que venimos, a ayudar. Si de pronto, mire, en nuestra propia casa, a veces nosotros decimos en nuestra misma casa, podemos, digamos, a nuestra pareja, darle un servicio, digamos, de atenderlo mejor, no dejar de estarle tirando las cosas a nuestros mismos hijos, dejar de estarlos criticando. De vez en cuando, no es que lo vamos a decir, ay, no es que todo lo voy a hacer, pero ¿por qué de vez en cuando usted no levanta el plato, lo lleva? Mire, vamos enseñando. Y tampoco es que le vamos a decir, ah, es que todo el tiempo lo voy a hacer, no. Pero mire, si nosotros empezamos a hacer ejemplo en nuestra propia casa, a ser serviciales con nuestro mismo entorno, nuestra misma familia, vamos a aprender, vamos a enseñar, porque a veces sí decimos, ay, yo soy buena con el prójimo, pero de pronto dentro de la casa no es colaborador, no ayuda, no da una buena palabra de aliento. Entonces también todo esto, Dios quiere que seamos serviciales, pero empecemos por nuestra misma casa, empecemos a ser bien amorosos y tiernos con lo que Dios nos ha regalado. Voy a hablar un poco de de cuatro S. Y por ejemplo, la primera S es la sensibilidad. Digamos que es el valor, digamos, de promover esa, digamos, no compararnos o de pronto permitir que nuestras emociones actúen para ayudar al prójimo. O sea, nosotros ser sensibles a la necesidad que hay para el otro, ¿sí? Mire, cuántas de pronto personas que no tienen zapatos o ropa que ponerse, nosotros tenemos esa cantidad de ropa y en nuestros próceres o cantidad de zapatos que tenemos. Y cuánta gente de pronto necesita esos zapatos. Entonces, qué bueno que nosotros también seamos sensibles al dolor del otro, a la necesidad de la otra persona. A veces decimos, hay gente que dice, no, es que yo hasta que no tenga tal y tanto dinero no puedo ayudar. No, ayude con lo que tú tienes, con lo que hay, con donde te pusieron. Miren, el mismo trabajo, la misma casa, donde usted está, usted puede hacer un gran trabajo con lo que Dios nos ha regalado. O sea, ese servicio, servir amorosamente es eso, entregar lo que tenemos, ayudar a los demás. Entonces, esa sensibilidad que sea de verdad, de corazón, ¿sí? No hagamos las cosas como por una carga. La otra es serviciales. Implica brindar ayuda a los otros de manera espontánea, ¿sí? Sin importar el tamaño de digamos, de la acción. Entonces, las personas, digamos, serviciales disfrutan de hacer digamos, de hacer ese servicio y qué bien, o sea, cómo se siente de agradable. Qué bueno que ensayáramos si ustedes hicieran ese trabajo tan rico de servir, de ser serviciales. Mire, qué bueno que también, por ejemplo, cuando usted saluda, buenos días y que también le respondan. Entonces, todas esas palabras, cuando yo le digo a la otra persona, buenas, Liliana, buenas, la palabra de la otra, el nombre de la otra persona, ¿por qué? Porque eso es enriquecedor para nosotros, ser serviciales, ayudar, sin mirar, a veces de pronto no necesariamente tiene que ser algo material,
podemos ayudar con una palabra, con alentar a la otra persona si de pronto está triste, visitar a un enfermo, entonces ser que nosotros seamos, eso es partes serviciales, llenos de bondad, como Dios quiere que seamos, bondadosos. Por eso inicié con eso. Nosotros no venimos, Dios que no viene a ir, o sea, y nosotros también como seres humanos, ¿por qué? Porque Jesús fue un ejemplo para nosotros y Dios que quiere que nosotros también, él como hizo eso para que nosotros también siguiéramos sus pasos, porque dice, el primer ejemplo es el que nosotros vemos. Entonces, Jesús quiere que nosotros seamos, y porque Él hizo todas las cosas para que nosotros le siguiéramos, hiciéramos lo que Él hizo. Entonces, qué bueno que nosotros seamos que Dios que ya como nos dio todos los ejemplos, pues también nosotros sigamos lo mismo, sigamos siendo como lo que Dios quiere que seamos. Tener esa solidaridad de la tercera S. Se puede, o sea, digamos que por muy pequeño, a veces las cosas que tengamos, digamos, en la misma casa, a veces, mire, cuántas personas necesitan de pronto una persona que no tenga, usted que tiene, por ejemplo, 10 libras de arroz, ¿por qué no le da 2 libritas a una persona que está sin trabajo? O de pronto una ayuda que de pronto no sea, a veces nosotros decimos que sea muy grande, pero para esa persona que lo necesita es muy grande. ¿Cuántas personas, mire, a veces de pronto, cuántas señoras que de pronto no tienen un trabajo y tienen y de pronto el marido no le ayuda y bueno, en fin, a veces no pueden ni salir porque cómo, entonces usted de pronto como persona, la que conoce a esa persona que tiene esa necesidad, de pronto de vez en cuando ayudarle, digamos, a alivianar, por ejemplo, con sus niños. Venga, la acompaño, venga, le doy una palabra, venga, vaya un ratico con los niños a pasear, o venga, yo camino, vamos al parque. O sea, son como cosas tan prácticas y sencillas que podemos nosotros dar, sin necesidad que de pronto sea cosas de dinero. Entonces, que nosotros seamos. A veces, mire, no esperemos siempre que nos digan gracias, sino que demos las cosas y ser como amplios, como Jesús hizo todas estas cosas, seamos amplios con los demás, o sea, amplios en el sentido de dar, demos un abrazo, demos, digamos, consolemos, digamos, a un triste de pronto, ¿sí? Visitemos a un enfermo, visitemos en la cárcel, a veces cuánta gente está tiempos en la cárcel y ni siquiera la familia, ni amigos, ni nada, así como por eso dicen, en el hospital y en la casa se conocen a los amigos. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que buscar esa forma de nosotros ser solidarios con los demás. ¿Cómo será ese dolor, esa tristeza cuando está, por ejemplo, en un hospital? Entonces, que nosotros también podamos acompañarlo, de pronto una noche, ir o en la mañana, bueno, no sé, sacar un tiempito donde usted pueda ir, charlarle, darle aliento a esa persona. O cuántas personas de pronto en una cárcel están años y ni siquiera nadie es ningún familiar o amigo va y lo visita. O sea, todas estas cosas, digamos que son fascinantes para que nosotros entendamos que no tengamos que tener dinero. Mire, cuántas personas de pronto, taxistas, regalen una sonrisa en la misma casa, si su familia está, alguien que está triste, denle un abrazo, sin necesidad de palabras ni nada, un abrazo fuerte que lo fortalezca, que lo llene de esa alegría. Entonces, qué rico que nosotros no tengamos que pensar que ser solidario o que ser de pronto servicial tenga que ser o muy costoso o algo que ya cuando pero no hay necesidad. O sea, en lo más simple y en lo más sencillo Dios nos quiere. Entonces, quiere todas estas cosas ¿para qué? Para que nosotros entendamos todas estas cosas tan fáciles y sencillas que podemos lograr. En la simpatía, que por ejemplo que nosotros también seamos solidarios con los demás en nuestra casa, les sonriamos, que nosotros cuidemos nuestro lenguaje, digamos, verbal, a veces decimos palabras insultantes, humillamos o sí, le decimos a nuestra misma familia y nuestros mismos hijos. Por ejemplo, nuestro hijo sacó un 4 de pronto en un examen y yo ve, pero que no todo el examen mal. En vez de decirle, bueno, que esforzar, bueno, en fin, nosotros también tenemos que buscar tratar de buscar ese vocabulario más aceptable, dejemos de estar juzgando, dejemos de estar señalando, toda esta forma digamos, de simpatía la podemos lograr en nosotros. ¿Para qué? Para poderle, aunque sea a nuestro alrededor, este poco mejor.
regalemos sonrisas, regalemos palabras antes con agrado, no palabras insultantes, o no, cuidemos todo ese lenguaje que hablamos, cuidemos nuestra forma de pensar para poderle también brindar a esa otra persona esa forma agradable y maravillosa que Dios quiere. Mire, toda la Biblia está llena de que nosotros seamos, digamos, más amorosos, que antes llevemos luz a los demás, así como Dios nos ha entregado esa luz para que nosotros lo entreguemos, pero cambiemos toda esa forma digamos, de insultar o negativa o pesimista, sino que antes brindemos. Y mire, todo esto es un servicio que podemos brindar. ¿Para qué? Para que, y como yo les decía, el servicio, mire, el servicio amoroso no hay necesidad de ser alguna actividad, sino algo que yo, que hasta digamos, en mi ser, me hace ser feliz. Y esto, aunque usted, por eso le digo yo, qué rico que nosotros todos lo pusiéramos en práctica, porque esto es una forma de ser feliz. ¿Por qué? Porque entregar cosas que no necesariamente tienen que ser materiales, cosas que yo de pronto voy a recibir, voy a tener dinero, no. Es necesariamente son cosas muy prácticas y que Dios ha puesto para qué, para que seamos libres de todas estas cargas de opresión. Entonces, si yo empiezo a hacer todos estos ejercicios, porque yo digo que estos son ejercicios que Dios quiere que nosotros seamos más solidarios, más amorosos, más tiernos, hablemos con más serenidad, entendamos al otro, acompañemos al otro, démosle luz al otro. Entonces, todo esto es servir amorosamente, no necesariamente tenemos que ser algo material. En Mateo 25, del 35 al 40 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, y en la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los apóstoles respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de comer? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste en uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me hiciste. Esto Dios, ¿qué quiere decir? O sea, es todo lo que yo le estaba hablando ahora. Mire, Dios quiere que nosotros a veces leemos como las cosas muy literales, pero Dios dice que a todas las personas que usted hace tan pequeños, le hablaste bien, lo visitaste, lo cuidaste, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, dice que si hiciste, así sea lo más pequeño, y usted dirá, pero a mí no me agradecieron, pero ¿sabe qué? Dios lo está viendo, sabe lo que tú hiciste. Y Dios sabe. Entonces esto dice que es grande, ¿por qué? Porque se lo hiciste a eso. O sea, lo hiciste a Dios. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como si fuera para Dios. ¿Por qué? Porque todo dice que, imagínense que está el más pequeño, lo que le hicimos, todo. ¿Todo por qué? Porque Dios sabe que nosotros todos somos sus hijos. Y todo, Él quiere siempre que nosotros seamos como esa hermandad. Entonces, si nosotros a los demás, principalmente a los de mi casa, los tratamos con amor, ¿eh? Tratamos con amor, palabras no tan duras, no tan toscas, y nos ayudamos entre todos. Eso es, estamos brindando ese amor a como si fuera. Miren cómo Dios nos enseña con palabras tan prácticas. Perdón. Pues no importa la acción que hagas, pero la haces con amor. Dios dice que, imagínese que nos atesora y nos da ese gran valor porque es como si los, o sea, es que rico que nosotros esto lo entendiéramos como todas esas cosas tan maravillosas que Dios tiene para que nosotros amemos, cuidemos y donde estemos, como yo les decía, donde estemos, donde Dios nos haya puesto, en el lugar donde nos haya puesto, el brindar una mano amiga, un te quiero, un abrazo, una sonrisa, cosas tan prácticas y sencillas en la vida diaria, en la cotidianidad, que nosotros hagamos todas estas cosas, Dios, esto es un servicio, entonces si yo
trato a los demás con amor, con tranquilidad, sin burlarme, sin insultar, sin humillar. Entonces, todo esto, sirvamos a nuestra pareja. Mire, si nosotros si sirviéramos a nuestras parejas, sea nuestra esposa, nuestro esposo, de la mejor manera, brindarle. Yo sé que a veces de pronto dirá usted, ay, es que él es muy complicado, ella es muy complicada, es que no le gusta, pero digamos que yo lo hago como con ese amor digamos, sin ponernos a criticarnos o a pelearnos. O bueno, por ejemplo, a mi esposo le gusta comer determinada cosa y yo la trato de hacer de la mejor manera y le digo, ve amor, ¿cómo? Entonces él dice, ay, no era como me le quedó de rico. Entonces es como, no es que yo me esté humillando ante eso, sino que le estoy diciendo gracias, o sea, como que le estoy dando como ese amor de lo que yo estoy haciendo, de lo que le estoy preparando y no humillándome ante eso, porque mire, yo creo que solucionaríamos y hubieran menos divorcios. ¿Por qué? Porque entenderlo, porque amarlo, porque aceptarlo como es. Y mire, toda esta parte del servicio es eso. Démosle un abrazo, démosle, o sea, estemos siempre pendientes de lo que yo sé que a veces ustedes dirán, ah, no, pues este no usa que me sirva. Primero, porque este otro no, a mí nunca me ha servido, pero iniciemos por nosotros mismos a ser serviciales, a dar como digamos, a veces como a doblar ese ego que tenemos, porque a veces tenemos como mucho ego y, ah, no, primero que me sirva, a mí que me den primero, a mí que me perdonen, a mí que me digan tal cosa. No, empecemos a nosotros primero, ser nosotros, demos primero ese paso y verá cómo Dios nos ama, nos da ese valor tan importante de que yo fui la que di ese paso, de que puedo dar ese valor tan grande de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos primeramente a nuestra familia para poder dar ese ejemplo. Seamos nosotros el ejemplo para poder ser serviciales también con los demás. Mire, a veces somos tan duros con nuestra propia familia, no las ayudamos, no les decimos, no le damos ese gran valor de lo que Dios nos ha regalado. Entonces, empecemos por lo que Dios nos ha regalado, amemos y valoremos, y si no podemos, vea, hablemosle a Dios y digámosle, Señor, mira que esto me está pasando, mira que no puedo, o mira que es muy difícil para mí, y ver a Dios cómo le va dando toda esa solución, porque a veces no sacamos tiempo para mire, orar por nuestra propia familia, orar por un vecino, orar por un amigo, orar por el que lo necesita, es algo maravilloso, es servir. Entonces, no a veces servir amorosamente con todo lo que tenemos, dar sin esperar nada a cambio, porque dice, ah, yo le doy proximidad, no, demos sin esperar. Y mire que Dios ante esto más lo agradece cuando yo le doy a alguien que en realidad lo necesita y que no me va a devolver el favor. ¿Por qué? Porque esa persona lo necesita tanto que está agradecida por eso que necesita. Entonces, qué bueno que podamos ser ese canal de luz y de bendición para otras personas, para que aprendan también a ser agradecidos. Entonces, si nosotros no damos esos pasos, entonces, ¿cómo va a aprender nuestra familia y cómo va a aprender nuestro entorno? Entonces, cada cosa que hagamos es un servicio, de verdad. Esto que estoy haciendo es un servicio, pero que de Dios y para Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo esto que sea, mire, que tan práctico, tan sencillo y lo que vivimos de la cotidianidad se vuelva como algo tan normal para nuestra vida, servir, saludar, o sea, todo esto es un servicio, todos los que estamos, los que llevan la palabra, los que trabajan en cualquier parte donde trabajan. Entonces, todos esos son servicios, pero no solamente servicios, también el servicio de una ama de casa, el servicio de un padre de familia, el servicio un mecánico, de un ingeniero, bueno, en fin, de todos estos son servicios, pero qué bueno que lo hagamos de la mejor manera, con una honestidad, con una sencillez, o sea, sin agrandarnos, ay, es que yo hice, es que yo di, es que estudié más, no, eso no es lo, Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos serviciales en todo lo que sabemos, pero darlo con una generosidad y con un amor amable como Él lo hizo, tan sencillo y práctico, o sea, que no nos alarguemos y nos volvamos hacia agrandados por lo que sabemos, no, sino que antes seamos sencillos, prácticos en todo esto del dar, del servir. En Efesios 4:32, yo traje muchas palabras de esto, pero dice en Efesios 4:32,
Más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Mire, y lo que dice Dios, sed como misericordiosos, no tenga como, no, es que no es, perdonémonos. Mire, cuando yo perdono, cuando yo soy benigno, cuando yo soy amoroso, cuando dador, alegre, mire, es una bendición para usted, no para el otro, para usted. ¿Sabe por qué? Porque en usted se siente una paz, una felicidad que es incomparable. Entonces, si nosotros hacemos todas estas prácticas, porque son prácticas muy sencillas que Dios ha puesto, pero que algunos dicen, uy, no es tan difícil, pero que la pongamos en práctica es una maravilla para su ser, para su vida. Entonces, qué rico que nosotros vea, empecemos, iniciemos por nosotros mismos y luego para nuestro mismo entorno, nuestra misma familia. Perdonémonos entre nuestra familia, a veces esas discordias, peleas, que por una cosa, que porque no limpió, que porque no hizo, que, o sea, por cualquier cosa, nuestra pareja igual. O sea, tratemos de buscar vivir esas vidas cada vez mejor. Entonces, yo sé que todas estas cosas a veces, digamos que no son tan fáciles, porque a veces hay vidas muy, digamos, en torno, pero si todo esto está, orémosle a Dios y digámosle a Dios que nos ayude a cambiar todo esto para ser serviciales en nuestra misma casa, con nosotros mismos, con nuestro entorno, amorosos con lo que Dios nos ha entregado. Dice misericordioso, ser misericordioso con nosotros mismos. Tenga misericordia de usted mismo, tenga usted misericordia de los que están con ustedes, con su esposo, con sus hijos. A veces he visto familias donde se tiran, se golpean, se insultan. Triste, porque es triste Dios al ver toda esta humanidad ya tirándose el uno del otro. Por eso a veces decimos, ay, mire cómo está el mundo, pero cómo está dentro de tu casa, cómo está tu mundo interior. O sea, todo esto tiene que ver con servirnos a nosotros mismos. Quiere eso, que seamos amorosos, tiernos, misericordiosos, perdonarnos. Mire, todo el tiempo Dios ha dicho, perdonar, perdonar. En Mateo 27, 37 al 39, dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo. Y aquí vuelve y otra vez a contarnos. Miren mi Dios maravilloso, cómo Dios nos dice servirnos, amarnos. Y esta parte de amarnos, a veces estas relaciones humanas hoy día, ojalá que empecemos a entender lo que está, o sea, amarnos, valorarnos, cuidarnos. Y todo esto parte de nosotros empezar a entender al otro, perdonar al otro, porque si yo no perdono, si yo no sano, si yo no cuido, pues no voy a hacer toda esta parte que Dios quiere que la hagamos. Entonces, amar a Dios, imagínense, primero a Dios busquemos y luego amar al prójimo. Entonces me pongo muy repetitiva, pero esto del servicio es esto, amar. Y si yo no amo, ¿cómo voy a servir? Es amar todo lo que Dios me ha regalado, lo que Dios me ha regalado, lo que para mi vida. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la vida, del servicio. Donde yo les dije ahorita, donde me puso, donde Dios ha querido que yo trabajara, lo que me puso al servicio, póngalo a la humanidad. ¿Para qué? Para que sea de beneficio, de bendición. No seamos piedras de tropiezo, antes seamos luz para otras personas. En Romanos 12, del 11 al 13 dice, en lo que quiero diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando las hospitalidades. Imagínense, ¿qué vas a hacer con esas personas, digamos, para ayudarlas a que, digamos, imagínense todas las personas que tienes a tu alrededor para que se sientan apoyadas de lo que tú puedes brindar? O sea, que imagínense que seamos un ejemplo y a veces, digamos, no les ayudamos, no los damos. Dice que dejemos de ser tan perezosos y dejemos de ser tan diligentes. O sea, seamos diligentes a lo que nos ha puesto. ¿A qué? A ser amorosos, a servir, a perdonar, a dar, mire lo que yo les decía, si de pronto a veces alrededor o conocemos amigos, amistades que necesitan, digamos, un abrazo, necesitan de tu ayuda, de tu compañía, de una palabra, de una oración.
¿Por qué no te pones? ¿Por qué no la brindas? ¿Por qué no la haces? Porque a veces somos perezosos, no hacemos esas cosas que Dios quiere que las hagamos. Entonces, Dios que quiere que tengamos ese gozo y esa esperanza de llenarnos de Dios para poder brindarle al otro, para poder ser esas personas serviciales. Compartir lo que yo les decía ahora, si nos tenemos de todo, tantas cosas que nos sobran y hay tanta necesidad, de pronto le regalamos eso que tenemos allí, que no la utilizamos, zapatos, ropa, a veces de pronto, bueno, no es que nos sobre de pronto la comida, pero de pronto hay alguien con mucha necesidad, de pronto no tiene empleo, de pronto no ha encontrado y tiene mucho, y tiene familia, y bueno, en fin, podríamos sacar y podríamos llevarle, darle una ayuda, pues es mucha, pero de pronto le va a ayudar en ese momento. Entonces, que seamos, digamos, esas personas diligentes que Dios quiere que seamos. Entonces, busquemos y le digamos a Dios que nos aumente. A veces si tenemos eso tan duro que no podemos, digámosle a Dios que nos ayude a ser esas personas serviciales, esas personas que seamos agradecidas con lo que Dios nos ha puesto, en el que nos ponga en el corazón a tener este servicio, ese valor de servir a otros, de ser más compasivos. Entonces, de mirar a veces del dolor del otro, o sea, a veces nosotros también vemos, y como vemos tantas cosas tan duras, entonces a veces nos vemos insensibles, nos volvemos duros, nos volvemos que no ayudamos al prójimo. ¿Por qué? Porque entonces decimos, ah, por eso caminar y me ayuda, yo tampoco ayudo. O no, es que yo no tengo porque entonces demos de lo que tenemos. Todos tenemos, aunque sea, mire, tenemos los brazos para abrazar, tenemos, como les decía ahora, de pronto una oración para orar en grupo o orar por esa otra persona. Cada familia también debe orar por su hogar. Bueno, en fin, hay muchas cosas que eh, también evitemos, digamos, a veces también podemos evitar que peleen otros amigos, a veces toda esta forma, a veces cuando pelean, entonces podemos ser a veces esos, no, pero ¿por qué peleas con esto? O no digas, o no des chismes, hay muchas cosas que también podemos hacer en la parte de servicio. Cuando está alguien muy deprimido, muy triste, poder uno brindarle una palabra de aliento, o si de pronto está pasando por una enfermedad, por una dificultad, decirle palabras de aliento, tú puedes, mira esto, tal cosa. Entonces, hay muchas palabras que le podemos brindar a esa otra persona. Y de verdad que todo lo que hagamos sea de corazón, que sirvamos de verdad como Dios quiere, o sea, que sin necesidad de llenarnos de fuerza y así, todos grandotes, sino que decirle a Dios que nos dé ese corazón sensible para poder dar ese amor a la otra persona. Como yo les decía, a veces no hay necesidad de que tengamos muchas cosas, mucho dinero, sino estas cosas son más de corazón. Y miren, cuando servimos, digamos que el corazón se alegra, nuestra vida interna es tan feliz, nuestro corazón se llena como de una alegría que es inimaginable cuando tú puedes regalar cosas o puedes dar un abrazo, o puedes dar un aliento a personas que necesitan esas cosas que a veces decimos que no sirven, pero a la otra persona sí le va a servir. Eh, ¿Qué debemos hacer para servir a Dios? El tener significado ferviente, digamos, de amarlo y guardar sus mandamientos. Mire todos los mandamientos, Dios dice que seamos, eh, que no robemos, que no matemos, o sea, todo esto para que le sirvamos a Dios en realidad como Dios quiere, o sea, hacer todo esto y demostrarlo, porque a veces sí es fácil demostrar, demostrar esa parte de todo lo que nos ha dejado para que nosotros seamos, que persigamos esas cosas, pues nos va a hacer más felices. Imagínense que si nosotros manejáramos esos mandamientos como Dios los dejó, mire, nos meteríamos en más dificultades y de verdad le serviríamos como Dios quiere que le serviríamos, como ese ejemplo. Entonces, seamos como Dios quiere que seamos. Vivamos esos, digamos, trabajemos en esos mandamientos para poder, ¿qué? Para poder ser serviciales, establezcamos, mire, y Dios dice que establece nuestro reino,
Mire, nosotros que también seamos bien establecidos tantas cosas en nuestras vidas, ¿para qué? Para que podamos llevarlas y para que tengamos, digamos, actuemos porque Dios, digamos, que nosotros para que seamos semejantes, o sea, nosotros tenemos que seguirle todos los ejemplos que Él dejó, o sea, dejemos de buscar en tanta cosa, a veces sí hay mucha información en el internet, pero todo esto tan práctico y sencillo, Dios ya lo ha dejado hace muchos años, pero tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ponerlo hoy día, tenemos que aprender a servir y a tener ese significado, ser serviciales, a tener ese significado, digamos, de servir, de amar el servicio, porque es que todos en algún momento hemos sido, tenemos que servir, y de verdad, ese luz, sea luz digamos, eso es lo que nos pide de Jesús. Dios nos pide que seamos luz para otras personas. Y lo que ahorita lo que estábamos hablando de todos, que si manejamos los queremos hacer servicio, entonces vamos a hacer luz para otras personas, luz para alumbrar. Imagínense el camino de los que pronto están perdidos, de los que están perdiendo, poderle dar un consejo, poderlo llevar por donde quieren ir. Sí, entonces no burlarnos, no criticarnos, sino que antes traerlo por el camino. Mire que por eso Dios dice que siempre, o sea, siempre andaba decía que por los que estaban con más pecados. ¿Por qué? Porque tenía que sacarlos, recogerlos, buscar que se convirtieran en qué, en cosas buenas. Entonces, verdad que necesitamos ser luz y ser y salgamos a prestar ese servicio, a prestar esa ayuda al que lo necesita. Y Dios eso es lo que ha querido. Bueno, el tiempo ha sido raudo y veloz. Dios quiera que de verdad tengamos estos tiempos de servicio, que Dios nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para poder ser serviciales, y que y que si nosotros no tenemos entendimiento, pidamos el Dios y le digamos al Señor: Dios, ayúdame a ser más servicial, ayúdame, Señor, a hacer luz para otros, ayúdame, Señor, a hacer casa, en mi familia, con mis hijos, con mi entorno, todo este servicio. Y dígale por las mañanas un ratico, busque de Dios, por la tarde, por la noche, en cualquier momento. De verdad que la oración es tan importante. Entonces, seamos luz, seamos serviciales y le digamos a Dios que nos ayude a ser serviciales, que nos ayude a caminar con esa luz que Dios tiene para que seamos luz para otros. Entonces, ser serviciales es la mayor felicidad y tranquilidad para nuestro ser, que sea Dios que nos ayude a hacer esa luz que tiene para cada uno, y que si no la tenemos, busquemos de Dios. Y en la mañana, por yo les decía, ojalá que busquemos, le decimos: Señor, ayúdame, ¿en qué te sirvo? Ayúdame qué hago para ser servicial, muéstrame el camino, muéstrame, y tengamos un poquito de momentos de silencio para que también nosotros escuchemos esa voz de Dios que quiere decirnos. Bueno, el tiempo de hoy es raudo, veloz, y hoy, vea, se me pasó el tiempo. Bye. Chao.